Bueno, estimados colegas, amigos, bienvenidos a esta reunión o clase o conferencias, como lo quieran llamar, este espacio virtual en donde vamos a aprender algo relacionado con contabilidad ambiental. Reconocemos la presencia entre nosotros de la compañera colega Janet Castillo, quien es la anfitriona realmente, pero pues por problemas técnicos no ha podido hacer la presentación. Entonces hoy voy a romper el protocolo y voy a ser yo el presentador, el moderador y el expositor. ¿Listo? Pero pues, yo creo que lo importante es poder dar la conferencia que tenemos previstos para hoy. Les pido por favor que tengan sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas. La metodología es que voy a hacer una presentación más o menos de 40 minutos y al final de la presentación lo más importante es que ustedes puedan hacer preguntas sobre todo lo que vamos a hablar esta noche. También reconocemos la presencia pues, de varios colegas, hay algunos que los conozco, otros que no conozco. Por ejemplo, por acá está Liliana Delgado, bienvenida Liliana. Por acá está Élida, que es del Perú, hay unos compañeros de Hay, Ecuador. hay colegas, sí, eso te iba a decir, profe, que dándole las gracias a los colegas de otros países que se están conectando. Sí, entonces es una conferencia pues de tipo internacional. Entonces damos el reconocimiento pues a Maja, también damos el reconocimiento a la Universidad del Valle, quien es la que me ha dado los recursos para poder hacer mi tesis doctoral, y a la Universidad Centro Superior, que es el que me ha dado el espacio hoy de trabajo para poder hacer esta transmisión. Entonces, eso también es importante. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Correa, soy contador público, especialista en impuestos, magíster en gestión de empresas y tengo estudios doctorales en ciencias ambientales. Lo que vamos a ver hoy es un producto de mi tesis doctoral, eh, por lo tanto es una cosa que, eh, bueno, como ustedes saben, las tesis doctorales son un aporte al conocimiento, o sea, uno se inventa algo científicamente que no existe, uno hace una invención científica. Entonces lo que van a ver hoy ustedes no está en ninguna parte, es un invento mío, pero no un invento como un cuento chino, sino un invento científico, o sea, una innovación científica. Entonces, digámoslo así que es un privilegio que van a tener de primera mano de poder conocer esta parte de mi tesis. Algo particular de mi tesis, que habla acerca de los pasivos ambientales. Creé un método para valorar los pasivos ambientales desde una perspectiva plural. Hoy vamos a ver un poquito de eso. A diferencia de muchas otras tesis, yo creo que la mayoría de las tesis se quedan en la parte teórica. Yo, además del sustento teórico, que son los 4 primeros capítulos de mi tesis, en el quinto capítulo hago una exposición de una herramienta, software, para hacer la valoración de los pasivos ambientales. Entonces, una aproximación a esa herramienta, a ese software, es la que voy a hacer hoy. Quiero que quede claro que esta no es un videotutorial para manejar el software, porque los videotutoriales pues, no pueden ser uno solo, sino que son varios videotutoriales que subiré pronto a mi plataforma, en donde van a poder aprender todo lo relacionado con el manejo del software. ¿Listo? Entonces, una vez esta aplicación sea aprobada por la universidad y pueda tener el aval de la universidad, una vez pase eso, puedo publicarlo y dar acceso libre al software. Este software de valoración plural de pasivos ambientales es gratuito, no va a tener ningún costo. Las personas que quieran aprender a utilizarlos, pues hoy a través de Janet pueden solicitar el registro para yo enviarles una invitación para ser usuarios del software y puedan trabajar con él en línea, porque la aplicación es una aplicación que funciona en la web, es una aplicación web.
Yo también voy a compartir al final un enlace donde ustedes se pueden registrar y en ese registro van a poder entrar al software. No inmediatamente, porque pues como les digo, hay unas cuestiones de derechos de autor que tengo que definir primero con la Universidad del Valle. Una vez ellos hagan los procedimientos necesarios, yo creo que eso demora por ahí 2 meses, ya van a poder entrar al software y comenzar a, como se dice, a cacharrear. La primera versión de este software es la versión beta. Los que no conocen mucho de la industria del software, las versiones beta del software son las primeras versiones que se hacen, que se envían a modo como de prueba. Esa versión beta va a estar más o menos unos 6 meses, mientras las personas que están interesadas, ojalá sean todos ustedes, puedan probarla, puedan enviar recomendaciones. Y finalmente, después de eso, vamos a sacar la versión Mano.1, ¿ya? Mano.1. El software se llama Mano, software para la valoración plural de pasivos ambientales. ¿Por qué se llama Mano? Mano es una palabra en quechua que significa deuda. ¿Y por qué quechua? Quechua es una lengua indígena que utilizan prácticamente en toda América Latina, desde Perú hacia acá, hacia Colombia. ¿Por qué está en idioma quechua? Porque esta aplicación, preferiblemente su uso es para las comunidades. Para las comunidades. O sea, no es un software que, o yo no lo creé así, un software que esté instalado en una oficina y una persona por allá, un contador con corbata, esté utilizando el software. No. Esto es un software que van a utilizar las comunidades afectadas por los impactos ambientales. Y los contadores que van a trabajar en ese software son los contadores que van a estar de mano de las comunidades ayudándolos a configurar esas deudas, esos pasivos para cobrar. ¿Ya? O sea, no es un software desde el punto de vista corporativo, sino es un software para hacer algo que se conoce como contabilidad social o contabilidad socioambiental. Eso en la presentación lo voy a definir un poco más claro. Bueno, entonces, con esta introducción, entonces, voy a iniciar la presentación del sistema. Voy aquí a hacer una presentación de las diapositivas. Por acá me confirmarán solamente alguna persona que me diga si puede ver la presentación. Yo creo que ahí la están viendo. Sí, Sí, ya, no se ve. ya está viendo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer la presentación del sistema. Este sistema software se llama Mano, como les digo, es una palabra quechua, que significa deuda. Software para la valoración plural de pasivos ambientales. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas, qué significa, qué es lo que hace, cuál es la importancia de este software. Bueno, para hacer esas posiciones la he partido en 4 partes. Primero, voy a hacer un marco de referencia, un marco teórico. Luego voy a hablar de la metodología que utiliza el software. Luego voy a mostrar algunos reportes que genera el software. Y por último, voy a hablar de alguna perspectiva disciplinar o una proyección que yo le veo al software desde el punto de vista profesional. O sea, este software en los profesionales de contaduría, ¿qué se espera de él? ¿Cómo ustedes lo van a poder aplicar? ¿Cómo ustedes van a poder trabajar en él? Bueno, entonces vamos por el primer punto, que es el marco de referencia. O sea, este software tiene un marco teórico pues bastante largo, que consta de 4 capítulos de mi tesis doctoral, pero obviamente no voy a exponer todo eso aquí, solamente la parte más importante. Y esta parte más importante está expresada en estos gráficos que ustedes ven ahí en pantalla. Cada uno de ellos representa una forma en que los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza. Recuerden que este software es para la valoración plural de pasivos ambientales, o sea que tiene que ver con la naturaleza, lo ambiental tiene que ver con la naturaleza. Nosotros los seres humanos modernos, ¿ya? Nos relacionamos con la naturaleza de una manera especial.
La relación que es predominante hoy en día, la forma en que nosotros los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, dentro de las sociedades que básicamente están enmarcadas dentro del capitalismo, se relacionan con una eh, relación, valga la redundancia, que se puede conocer con una metáfora que se llama viviendo de la naturaleza. O sea, nosotros vivimos de la naturaleza, extraemos cosas de la naturaleza. Miren ustedes, la flecha aquí es una flecha de una sola dirección, de la naturaleza hacia nosotros. ¿Por qué? Porque vemos la naturaleza como un recurso, como una cosa para utilizar para suplir nuestras necesidades. Valga decir que esta relación es una relación, como se dice actualmente cuando se hablan de las relaciones amorosas, es una relación tóxica, ¿no? A veces se habla de eso. La relación que nosotros tenemos con la sociedad, con la naturaleza hoy en día, ser humano naturaleza, es una relación tóxica. ¿Por qué? Porque es una relación supremamente egoísta, no piensa en el otro, ¿ya? El otro de la naturaleza solamente piensa en el beneficio personal. Ah, mire que la flecha solamente está en una sola dirección y ve al otro como solamente como una cosa, alguien para que le provee sus necesidades. Una relación totalmente tóxica. Esto ha generado una gran cantidad de impactos ambientales, la degradación del planeta como tal. Hay otro tipo de relación más utópica que se llama viviendo por la naturaleza, que mire que la flecha es una flecha que va al contrario, ¿no? Entonces es donde el ser humano vive para cuidar la naturaleza. Esta relación es, como le dije ahorita, es utópica, es romántica, es muy difícil que se haga realidad, ¿no? Porque pues piensa como en una forma pristina, como una forma eh, totalmente romántica al planeta y pues los seres humanos somos muchos ya y tenemos muchas necesidades y no podemos prácticamente estar todo el tiempo cuidando la naturaleza. Pero valga decir que dentro de la teoría relacionada con las formas en que los seres humanos se relacionan con la naturaleza, está esta, porque hay algunas comunidades que lo hacen así. Por lo general son comunidades indígenas y comunidades eh, que viven aisladas del mundo, ¿cierto? En donde la modernidad todavía no ha entrado mucho, pero existe esa relación. ¿Qué es lo más factible o qué es lo más probable que podría pasar para que nosotros dejemos de comportarnos como nos comportamos con la naturaleza? Ah, que esa relación se vuelva una relación bidireccional. O sea, que esa flecha, miren ustedes la flecha aquí, que esa flecha esté en las dos direcciones, que no solamente sea una flecha eh, para un solo lado, sino que esté por los dos lados. O sea, que nosotros obtengamos cosas de la naturaleza y que la naturaleza obtenga cosas de nosotros también, ¿ya? Que obtenga, por ejemplo, eh, el cuidado de nosotros hacia ella. Esto sería lo mejor que pasara, que nos convirtiéramos en países, en naciones que vivimos de la naturaleza, pero a la vez cuidamos de ella. Para que eso pase, esa relación tiene que cambiar. Para que esa relación tiene que cambiar, pues tiene que haber un periodo de transición, ¿ya? Un periodo en donde el ser humano comience a cambiar sus propias cosmovisiones, sus propios marcos de referencia, sus propios sentimientos incluso que tiene hacia el planeta. O sea, es una cosa que no se logra de la noche a la mañana, por eso hay un periodo de transición a eso. Prácticamente ese periodo de transición también va a contribuir a que se genere un nuevo sistema económico que no es el capitalismo. La relación que tenemos ahora, la tóxica, de esa relación se genera el capitalismo, ¿no? Que es totalmente degradante para el planeta. Entonces, si hay una nueva relación, va a emerger un nuevo sistema económico. ¿Cómo va a ser ese sistema económico? No lo sabemos, porque todavía no hemos llegado allá, pero sí sabemos dos cosas. Primero, que tiene que salir rápido, porque no nos morimos todos. Y segundo, que el pilar fundamental de ese nuevo sistema tiene que ser la sustentabilidad. O sea, la sustentabilidad tiene que ser
el pilar fundamental para que ese nuevo sistema económico se haga. Por lo tanto, esta tesis, este programa, está enmarcado en esa necesidad de cambiar esa relación sociedad-naturaleza para que comencemos a pensar en soluciones para generar una nueva sociedad o un nuevo sistema económico. No es algo utópico porque los países del mundo ya comenzaron a pensar en esto, o sea, ya es algo latente, ya es una preocupación global. Como lo dije ahorita, es una preocupación obligada porque si no lo hacemos, nos morimos, todos nos desaparecemos. Bueno, otra cosa importante entonces para entender la posición de la contabilidad frente a esa relación que tenemos hoy en día, ¿cuál es? ¿Cuál es la, la posición que tiene la contabilidad financiera, la que casi todos los contadores trabajan en ella? ¿Cuál es esa posición? Bueno, primero que se basa en una relación sociedad-naturaleza de viviendo de la naturaleza, o sea, de la relación tóxica, ¿no? Que vimos ahorita. Esa relación ha generado una economía de mercado que por lo general en casi todos los países conocemos como capitalismo. En algunos países, o en la mayoría de los países de América Latina, se ha configurado con un fenómeno que se conoce como neoliberalismo. Ahora, ese sistema lo que hace es de alguna manera posicionar o darle una hegemonía superior al factor económico frente a cualquier otro factor dentro de las sociedades humanas. Incluso los sistemas sociales y los sistemas de justicia quedan subyugados jerárquicamente al dominio de las economías de mercado. O sea, todo se convierte en una mercancía, incluso hasta la justicia misma. Por eso la justicia, miren que está aquí debajo del sistema económico. ¿Por qué? Porque la justicia devuelve en una servidumbre de la economía. Entonces se hacen una cantidad de procesos jurídicos, de denuncias, de demanda, para que las personas respeten la libertad de mercado, porque la libertad de mercado es, en estas economías de mercado, el máximo valor que hay que salvaguardar. La contabilidad financiera, entonces, jerárquicamente, está aquí abajo y podemos decir que es una servidumbre o es una herramienta auxiliar de la economía de mercado. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos una contabilidad normativa, ¿cierto? ¿Por qué normativa? Porque precisamente se generan normas a través del sistema de justicia para que esas normas de alguna manera permitan el funcionamiento de la economía. Y esa contabilidad financiera, por lo general la contabilidad financiera bajo NIF, es la que nosotros hoy en día aplicamos con unos métodos de valoración monetaria. Esa es la ubicación, podríamos decir que es la cartografía de la contabilidad hoy en día. Ahí estamos posicionados. El marco teórico que yo estoy planteando es un marco teórico que propone de construir este sistema precisamente para salvar el planeta en una relación bidireccional de una metáfora que hemos llamado viviendo en la naturaleza, o sea, en donde nosotros somos conscientes de que dependemos plenamente de lo que nos provee el planeta Tierra y por lo tanto obtenemos recursos del planeta, pero también lo ayudamos. Esto genera un nuevo sistema económico, pero paralelo a un sistema de justicia. La justicia ya no está subyugada o jerárquicamente no está en un nivel más alto que el sistema económico, ni al contrario, están en un mismo nivel, el sistema económico con el sistema de justicia. Es así como la contabilidad es un instrumento a la vez de los dos sistemas. O sea, la contabilidad ya no es en este modelo solamente una herramienta para garantizar el buen desarrollo del sistema económico, sino que también se convierte en una herramienta
para garantizar la justicia. ¿Cómo así que la justicia? Sí, porque es que la contabilidad puede ser utilizada para los procesos de justicia. ¿Cómo así que para los procesos de justicia? Sí, por ejemplo, cuando hay una demanda y cuando hay que valorar una indemnización, por ejemplo, se utiliza la contabilidad para valorar las indemnizaciones. En el caso de los pasivos ambientales, se utiliza la contabilidad para valorar los pasivos ambientales, ¿ya? Las deudas ambientales. Miren que la justicia es diferente en este escenario verde que el escenario que está al lado blanco. ¿Por qué? Miren que la justicia aquí en el blanco dice justicia distributiva. La justicia distributiva es la que tenemos hoy en día, la justicia clásica, que es la que se encarga de resolver problemas y reducirlos, básicamente casi todos los problemas, a problemas de distribución de recursos. O sea, cuando alguien infringe una ley, una norma, lo que hacen es o paga con cárcel o si no, paga con plata. ¿Ya? Así sea con una indemnización, así sea cualquier cosa, ¿no? Incluso cuando alguien comete un delito que le cuesta la vida a alguien, pues tiene que pagar una indemnización por esa vida, ¿no? Un dinero. En Colombia, la indemnización por una persona que muere, más o menos cuesta 13 millones de pesos. Entonces, miren cómo la justicia distributiva le da valor a las vidas humanas que mueren, por ejemplo. Bueno, acá hay toda una discusión filosófica al respecto, en cuanto, y moral también, en cuanto si eso es viable o no, si eso está bien o no, pero pues aquí no vamos a entrar a esa discusión. Lo que sí vamos a decir es que la justicia que se genera en una relación bidireccional de sociedad-naturaleza es una justicia diferente, es una justicia que se conoce como justicia plural, en donde no solamente se tratan problemas de distribución, sino que también se tratan problemas de reparación. Ustedes han escuchado hablar de la justicia restaurativa, ¿cierto? La justicia que se encarga de reparar. Ahorita, por ejemplo, en Colombia eso está muy de moda con el proceso de paz, porque a las víctimas de la guerra, por ejemplo, se les restaura, se les repara. Y esa reparación, además de las indemnizaciones económicas, también tiene que ver mucho la parte cultural y la parte moral, la parte simbólica. Entonces, parte de la forma en que se deben cubrir esas deudas morales son a través de actos simbólicos, por ejemplo, en una relación de conciliación, a través de pedir perdón, a través de construir un monumento, por ejemplo, a través de pedir disculpas o perdón público, a través de hacer actos de intervención en donde se pueda reivindicar el buen nombre de una persona. Entonces, mire que esas son formas de reparar que no necesariamente tienen que ver con el dinero. Entonces, la justicia no solamente es distributiva, no se encarga de distribuir los bienes y los recursos y pagar con plata, sino que también se repara a través de actos o a través de cosas que se hacen o se tienen que dejar de hacer. Cuando la contabilidad se vuelve un instrumento para la justicia, entonces la contabilidad también es plural, al igual que el sistema de justicia. O sea que la contabilidad, además de calcular las deudas de manera monetaria, también tiene que calcular las deudas desde una perspectiva ecológica y también desde una perspectiva sociocultural. Más adelantico vamos a ver cómo es eso. Los instrumentos de valoración entonces de la contabilidad ya no son solamente monetarios, sino que se llaman instrumentos de valoración plural, ¿ya? Con varios lenguajes de valoración. Vamos a explicar esto más en detalle. Algo importante que hay que tener en cuenta en los procesos de valoración plural es que se trabaja con algo que se conoce como pluralismo de valores y la inconmensurabilidad. Son dos principios rectores en estas formas de valoración. O sea, el pluralismo de valores quiere decir que no solamente se basa en un solo valor, o sea, no solamente vamos a valorar las cosas desde una contabilidad financiera, sino que vamos a valorar con otros valores también, además del monetario,
como lo dije ahorita, con un valor ecológico, como está aquí, y un valor cultural. ¿Cómo así que valores ecológicos y valores culturales? Hay que recordar que desde el punto de vista de la teoría de la contabilidad monetaria es solamente una forma de tantas de contabilidad. Por lo tanto, eso quiere decir que además de la contabilidad monetaria, se pueden llevar contabilidades en otros lenguajes y en otras dimensiones de valor. Lo que quiere decir eso más claramente es que se puede llevar una contabilidad de cosas que se puedan medir de alguna manera con otros lenguajes diferentes al lenguaje del dinero. Por lo tanto, yo puedo generar una contabilidad de lo ecológico. Ejemplo de eso, ¿qué es? Puedo generar una contabilidad en donde se diga, por ejemplo, cuántos árboles se talan, para dar un ejemplo de los muchos que hay. Puedo llevar una contabilidad que me diga cuántas especies hay de una especie de animal determinada. Puedo llevar una contabilidad, por ejemplo, de poder medir cuántas de esas especies de individuos de tal especie fueron extinguidos o fueron muertos. Puedo llevar una contabilidad incluso de aspectos sociales, por ejemplo. Puedo contar, por ejemplo, en variables, cuál es el nivel de seguridad de, de, una, de una comunidad. Puedo medir, por ejemplo, cuál es el número o el índice de muertes violentas en una ciudad, por ejemplo. ¿Ya? O sea, todas esas variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas, se pueden ir registrando en cuentas que puedan ir reflejando realidades diferentes a la realidad financiera. Y eso es lo que se conoce como la contabilidad ecológica o la contabilidad socioambiental. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces con eso. Valga decir o valga tener la precisión de qué es lo que significa inconmensurabilidad. Es un principio rector cuando se habla de valores plurales. Eso quiere decir que las dimensiones de lo ecológico, lo cultural y lo monetario son inconmensurables. O sea, que no se pueden comparar unos con otros. Yo no puedo comparar lo ecológico con lo cultural en un solo lenguaje. O sea, no puedo reducir las dimensiones a un solo lenguaje. O sea, yo no puedo reducir lo ecológico a un lenguaje monetario. No puedo, estaría cometiendo yo una infracción enorme desde el punto de vista teórico, epistemológico, a lo que se conoce como valores plurales. No se puede hacer o no se debe hacer. Bueno, entonces hay que respetar el principio de conmensurabilidad. Por lo tanto, si yo quiero realmente sacar 3 informes contables de la dimensión ecológica, cultural y monetaria de una empresa, pues esos 3 informes tienen que estar por aparte, relacionados sí entre sí, pero aparte en diferentes lenguajes cada uno. O sea que el reporte de lo ecológico tiene que estar en un lenguaje ecológico. O sea, en indicadores que se conocen como indicadores bioindicadores o indicadores biofísicos. Lo cultural tiene que estar determinado en indicadores sociales o socioculturales. Y lo monetario, que es lo que nosotros conocemos, pues tiene que estar obviamente en informes expresados en dinero. Pero no se puede reducir todo a dinero y ahí es donde falla la contabilidad financiera y ahí es donde fallan las normas internacionales que todo lo quieren reducir a dinero, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante en este marco conceptual es cuando se habla de activos o pasivos ambientales o cualquier cosa ambiental que se vaya a valorar, pues se tiene que tener en cuenta eso ambiental a qué se refiere, o sea, la naturaleza a qué se refiere en lo natural. El concepto de naturaleza es diferente a lo que se conocía antiguamente y es diferente a lo que nosotros hoy en día coincidimos como naturaleza. Y ese concepto de naturaleza ha venido evolucionando. Por ejemplo, cuando valoramos la naturaleza, uno puede preguntarse qué es lo que se valora. Pues si nos referimos a los años 80 más o menos, 70, 80, pues lo que se valoraban eran los recursos naturales, ¿ya?
O sea, veíamos la naturaleza como un recurso meramente. Esa percepción era una percepción demasiado pues, materialista, demasiado insensible, no tenía nada de empatía con las especies no humanas, ¿cierto? Por lo tanto, se superó eso con un concepto mucho más flexible, mucho más abierto, que se conoce como servicios ecosistémicos. O sea, cuando nosotros pensamos en valorar la naturaleza, no pensamos ya en valorar solamente recursos naturales, sino que pensamos en valorar una cosa que se conoce conceptualmente como servicios ecosistémicos. Eso es lo que valoramos, eso es lo que entendemos nosotros los contadores o los economistas, que valoramos la naturaleza. Ahora, ese concepto ha evolucionado más y hay un concepto mucho más, digámoslo así, más incluyente con la naturaleza, que se llama contribuciones de la naturaleza a las personas. En su sigla en inglés lo pueden encontrar como NSP. Es muy importante este concepto, aunque en mi tesis yo no lo cojo porque es un concepto muy nuevo que apenas se está desarrollando, y los instrumentos para valorar las contribuciones de la naturaleza todavía no están bien desarrollados. Pero los instrumentos relacionados con los servicios ecosistémicos sí están desarrollados y están, digámoslo así, muy bien implementados desde algo que se conoce como la economía ecológica. Entonces, cuando hablamos de valoración de la naturaleza, ¿qué es lo que nosotros valoramos? Los servicios ecosistémicos. Ahora, ¿qué podemos entender desde el punto de vista teórico como un pasivo ambiental? De pronto ustedes desde el comienzo estarían preguntándose, bueno, vamos a hablar de pasivos ambientales, pero ¿eso qué es? Si ustedes buscan las normas internacionales, y eso no está por ningún lado, ¿cierto? Está el concepto de pasivo, pero el concepto de pasivo está desde el punto de vista de la contabilidad financiera bajo NIF. Recordemos que esta tesis está en un marco de referencia diferente, por lo tanto ese concepto de pasivo de la NIF no nos sirve mucho. Tenemos que orientarnos al concepto de deuda que está dentro de la ley, dentro de la justicia, la deuda, lo que se conoce como la responsabilidad de pagar o de cubrir o reparar un daño. Eso es una deuda. Una deuda es poder reparar o poder arreglar o poder suplir algo que se ha dañado o algo que se debe. Por favor, por ahí hay un micrófono prendido, pero les recomiendo por favor que lo apaguen. Muchas gracias. Por lo tanto, un pasivo ambiental es una deuda o una responsabilidad. Recordemos que esa palabra pasivo ambiental viene de... Las dos, pero toca, toca aguantar. Así. por favor, Yo, no, pues ahorita compañero, llego tarde y busco comida, pero a mí me gusta mucho comer. hay un compañero que tiene el micrófono abierto, Sí, por favor, pedimos que lo apague. sí. Creo que yo lo puedo Pues, silenciar. Ah, listo. Listo, aquí lo silencié. Muy bien, disculpen la interrupción. Bueno, entonces estábamos hablando de que la palabra pasivo viene o se traduce del inglés de abilities. Eso no necesariamente traduce la palabra pasivo como la conocemos en la contabilidad financiera bajo NIF, sino que se traduce como deuda o responsabilidad. O sea que cuando uno habla de environmental liability, lo que está hablando es de responsabilidades ambientales. ¿Cuál es la responsabilidad ambiental que tiene una empresa o una persona que cometió un daño ambiental? ¿Ya? Y esa responsabilidad no siempre se reduce a problemas monetarios. Esta gráfica expresa algo de eso. Miren, la voy a explicar rápidamente. De todas maneras, esta imagen pues la voy a compartir para que ustedes le echen más cabeza y la puedan analizar en otro momento, de pronto más despacio, porque yo sé que en este momento estoy diciendo muchas cosas muy rápido y de pronto no se alcanzan a entender muchas cosas. Pero bueno, esta gráfica lo que quiere expresar es qué es un pasivo ambiental o a qué corresponde la deuda ambiental. Entonces miren ustedes, lo verde es la dimensión ecológica, o sea, nuestro planeta Tierra. Estamos en este planeta.
aunque ustedes lo vean en ese plano, ese es nuestro planeta, que van en un rectángulo. La dimensión amarilla es la dimensión social o cultural. Entonces miren ustedes que lo social está inmerso en el planeta Tierra, no al contrario, ¿cierto? Nosotros estamos dentro del planeta Tierra y por eso lo cultural va dentro. Ahora, lo económico es esta parte que está aquí en cuadrícula, aquí. La parte que está en cuadritos, es lo económico. Cuando se habla de deuda o pasivo ambiental desde la economía neoclásica o las normas internacionales bajo nivel, se habla es solamente de la deuda monetaria, o sea, lo que está en estos cuadritos, deuda monetaria. Pero el concepto de pasivo ambiental plural, que es el que yo desarrollo en mi tesis, no solamente abarca la multa, las sanciones, la indemnización y los costos de remediación, que son los pasivos ambientales monetarios, sino que abarca otras deudas socioculturales y ecológicas, o sea, responsabilidades que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones en la ley para poder reparar lo ecológico y lo cultural. Esos son deudas también, y hacen parte del pasivo o hacen parte de su responsabilidad de reparar. Bueno, eso es básicamente. Los pasivos socioambientales entonces involucra la parte que está en cuadritos y la parte que está aquí en punticos. Eso es lo que se valora en este método de valoración. Lo que no se puede valorar, pues, es porque es inconmensurable, ¿ya? Es imposible de medir. Cuando alguien comete un daño ambiental, hay muchos de esos valores que no se pueden medir, por más que se quieran, porque son daños irreparables. Por ejemplo, alguien que contamine un río, ¿ya? Una empresa contamina un río, entonces por más que se quiera valorar cuánto vale un río, se valora ecológicamente, culturalmente, se valora económicamente, pero es tan grande el daño que hay cosas que ni siquiera se caben en la cabeza que se puedan percibir, porque hay cosas que no se pueden reparar. Eso se conoce como daños irreversibles que ocurren en los ecosistemas. Por lo tanto, la valoración plural de pasivos ambientales tiene un límite, ¿no? Solamente llega hasta donde se puedan medir las cosas. De ahí para allá, no, desde el punto de vista pues, de las técnicas que tenemos ahorita, no logramos hacer ese tipo de valoraciones. Ahora, cuando nos preguntamos qué es cómo valorar un pasivo ambiental, ¿ya? Desde el enfoque que lo estoy planteando, que es para la justicia ambiental, hay que preguntarse también ¿para qué hacer una valoración? ¿Para qué hacer una valoración de pasivos ambientales? ¿Ya? El motivo para hacer valoraciones de pasivos ambientales es muy diferente al motivo de hacer valoraciones de pasivos dentro de la contabilidad financiera. Si ustedes piensan en valorar un pasivo ambiental desde la contabilidad financiera, pues siempre el objetivo va a ser disminuir el pasivo o va a ser aumentar la ganancia, ¿ya? Porque ese es el principal objetivo de una organización, ¿cierto? De una empresa. Disminuir la deuda o, en algunos casos, desaparecer la deuda para aumentar la ganancia. Pero cuando se piensa de valorar el pasivo ambiental para efectos de la justicia plural, entonces el objetivo es otro. ¿El objetivo cuál es? Pues el objetivo es hacer justicia. O sea, ya no es el objetivo ahí el disminuir el pasivo o desaparecerlo o de aumentar la rentabilidad. No, el objetivo es otro. Es valorarlo de tal manera que se haga justicia. Ahora, ¿quiénes deben valorar? Entonces, mire que esta pregunta también es muy importante, porque si hablamos de pasivos ambientales, desde la perspectiva de la justicia, resulta absurdo que la empresa que contamine esté valorando sus propios pasivos ambientales. O díganme algunos de ustedes si el banco a quien ustedes le den la casa, si la deben, el banco le dice, vea, señor, usted nos debe una casa, ¿cuál es el valor de la deuda de la casa que nos debe?
El banco nos dice eso, ¿cierto? El banco nos dice, vea, usted me debe tantos millones de pesos. Entonces, ¿cómo una empresa va a decir cuánto debe? No, eso es absurdo, no es lógico, no es razonable. ¿Quién tiene que decir cuánto debe? ¿Cuánto le deben? Pues al beneficiario de la deuda, ¿cierto? Y si la persona no tiene la capacidad para poder configurar ese pasivo, entonces tiene que ser el Estado quien ayude a hacer esa configuración. O sea, los que deben valorar quiénes son, y esto es muy importante y es central para que nosotros entendamos nuestro papel como contadores públicos en el tema de la contabilidad ambiental. Casi todas las cuentas ambientales, las empresas no tienen la debida competencia por conflictos de interés de poder hacer esas valoraciones ambientales. ¿Por qué? Porque siempre la van a hacer por debajo. ¿Ya? Si son pasivos, los van a, por conflictos de interés, los van a subestimar, y si son activos ambientales, pues lo van a sobrevalorar. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los que tienen que hacer las valoraciones ambientales? En caso de pasivos ambientales, pues tienen que hacerlos los damnificados, los que han sido vulnerados por los impactos ambientales. En este caso, las comunidades afectadas. ¿Ya? Bueno, eso es muy importante, porque entonces nosotros nos preguntamos, bueno, y si yo quiero ser un contador ambiental, ¿para quién voy a trabajar? De seguro usted no va a trabajar para la empresa que le está contaminando, sino que va a trabajar para las comunidades. Y el trabajo con las comunidades para nosotros los contadores es nuevo, porque no estamos acostumbrados ni nos han formado para trabajar con comunidades, ¿cierto? Nos han formado para trabajar con empresas. Entonces, allí hay un campo de acción que está inexplorado, que es un campo de acción que se puede explotar, claro que sí. Nosotros podemos ser como peritos, por ejemplo, que ayudan a las comunidades a valorar sus pasivos ambientales, o mejor dicho, a valorar las cuentas por cobrar de ellos. Aquí entonces ya no estaríamos hablando de pasivos ambientales para ellos, sino que estaríamos hablando de que vamos a valorar las cuentas por cobrar de las comunidades hacia los responsables. Cuando un juez, a través de un proceso de demanda judicial, entonces acepte la prueba del perito, que sería el contador público, la acepte como prueba, entonces ordena al responsable a pagar. Y cuando ordena al responsable a pagar tanta suma de dinero, entonces se crea, se configura legalmente el pasivo ambiental. Así es, ese es el orden en que debe funcionar. No al contrario, ¿no? O sea, la empresa no es la que tiene que valorar el pasivo ambiental. O sea, la empresa a veces valora algo que llama pasivos ambientales estimados. O sea, hace una estimación. Pero la estimación casi nunca se paga. ¿Por qué? Porque las empresas no reconocen sus pasivos ambientales por voluntad. Solamente las reconocen por obligación cuando un juez lo obliga a hacerlo. Por lo tanto, nosotros para configurar el pasivo ambiental tenemos que estar del lado de los demandantes. Y no desde una contabilidad corporativa, sino desde una contabilidad para efectos de hacer justicia. Esto desde la contabilidad crítica se conoce como contracuentas. O sea que los contadores podríamos formar contracuentas o contracontabilidades. Se llama contra porque van como contra la contabilidad formal de la empresa. Cosas que la empresa no está reconociendo, nosotros lo podemos ayudar a revelar, pero en este caso, porque son pasivos, las empresas estarían obligadas a pagarlos en caso de que el crédito se gane. Bueno, muy bien. Sigamos avanzando entonces en esto de las valoraciones. Miren ustedes, aquí hay un cuadrito en donde están las tres dimensiones que por lo general se colocan cuando se habla de sostenibilidad o de responsabilidad social empresarial. Estos dibujitos, estos circulitos que nosotros tenemos aquí, los vemos y nos parecen muy bonitos, ¿cierto? Y creemos que esa es la solución a nuestros problemas ambientales. Sin embargo, el problema que tiene la responsabilidad social empresarial es que solamente observa los problemas desde la óptica económica. Eso es lo que se conoce como sostenibilidad o sustentabilidad fuerte.
me gustaría dar una conferencia más profunda de este tema, porque hay mucho de qué hablar, pero simplemente aquí lo comento de manera, digamos así, tangencial para que lo tengan en cuenta. La propuesta que yo traigo de pasivos ambientales plurales no está inmersa solamente en la dimensión económica que trae, por ejemplo, los informes de sostenibilidad de la CNIF están ahorita en la dimensión económica, o sea, en la sustentabilidad débil. La propuesta que yo traigo está en la sustentabilidad fuerte, o sea, que abarca las tres dimensiones en todos los lenguajes de valoración, no solamente en el lenguaje económico, sino en el lenguaje social y el lenguaje ambiental. O sea, que es algo mucho más, que abarca más realidad, abarca más complejidad. Bueno, para poder hacer valoración plural, entonces, aquí les tengo esta diapositiva que es muy importante. Valga decir que esta diapositiva me ha costado como unos 3 o 4 años hacerla. Ahí se condensa mucho de trabajo de investigación, porque lo que estoy haciendo ahí es condensar en una sola diapositiva todos los métodos de valoración que existen en la contabilidad ambiental, tanto los monetarios como los socioculturales como los ecológicos. O sea que una contribución que podría ayudar a formar un curso o un diplomado, una maestría en contabilidad ambiental, podría ser esta diapositiva, ¿cierto? Porque entender, comprender todos estos métodos de valoración y saberlos desarrollar podría ser la labor de un contador socioambiental. Nosotros, los contadores públicos, por lo general estamos formados para hacer valoraciones económicas. Pero ojo, si es un contador público neoclásico, o sea que solamente se queda con el pregrado y con las normas internacionales, solamente está en capacidad de poder hacer análisis de mercado. O sea, costeo de los recursos naturales y no de servicio ecosistémico y no de recursos naturales en este primer método. El pregrado no enseña los otros métodos de valoración de la naturaleza. Los tiene que aprender por aparte, ¿no? Entonces, mire todo lo que tiene que aprender el contador público para poder ser competente en el mundo de la contabilidad ambiental. Y eso que con eso no basta, porque también tendría que trabajar con métodos de valoración sociocultural y métodos de valoración ecológica. Entonces, ahí es donde yo justifico el desarrollo del software, porque el software que desarrollé permite seleccionar de una manera más ágil qué método de valoración voy a utilizar dependiendo del servicio ecosistémico que se elija para el pasivo ambiental. ¿Ya? El software facilita esa labor. Y esa es una de las labores más difíciles porque son muchos métodos. ¿Ya? Y cada método tiene pues sus pasos y tiene sus reglas, sus principios y sus fórmulas internas para hacer valoraciones. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando los métodos de valoración de servicios ecosistémicos. Ninguno de estos métodos los conoce el contador y debería de conocerlos, ¿no? Solamente conoce este que se llama, a ver, ¿dónde está? Precio de mercado. Solamente este que dice precio de mercado. Es el único, ¿cierto? Es el único método que podría estar en capacidad del contador bajo NIF en este momento, con la formación que tiene de pregrado, de hacer. Necesitaría apropiarse de los otros métodos. Valga aquí pues la cuña, el aprendizaje de esos métodos es lo que nosotros en la red de investigación en contabilidad ambiental ayudamos a hacer, ¿no? Y estamos programando un diplomado de un nivel técnico para enseñar estos métodos de valoración monetaria de los servicios ecosistémicos de la naturaleza. Bueno, el software permite entonces seleccionar los métodos y trabajar con ellos de manera más fácil. O sea, cada uno en el software hay módulos para cada uno de estos métodos para poderlos aplicar de manera automática.
Entonces, ahí el valor del sistema. Bueno, ya para ir cerrando, yo sé que pues, hay mucho todavía para exponer, pero ya el tiempo nos está acabando. Voy a mostrarles algunos pantallazos relacionados con el software. Pues, mire que el software primero pues está en la versión beta, que les dije ahorita. Tiene 4 procesos para hacer la valoración de pasivos ambientales. Hay un proceso que se llama descripción, que es básicamente describir el conflicto ecológico distributivo en donde se expresa el pasivo ambiental, donde se expresan los impactos ambientales que finalmente generan los pasivos ambientales. Entonces hay un proceso de descripción de todo ese escenario de conflicto ambiental que es muy importante tener en cuenta. Hay un segundo módulo que se llama valoración, que ya es el que técnicamente es donde se seleccionan los métodos y se hacen las valoraciones o los cálculos numéricos, ya sean estas valoraciones monetarias, valoraciones culturales o valoraciones ecológicas. Hay un módulo de representación en donde se expresan los informes de valoración como tal y hay un informe de seguimiento en donde se le hace seguimiento al pasivo ambiental, porque el pasivo ambiental no se puede concebir como un informe no más, sino como todo un proceso que se genera, se configura el pasivo y ese proceso no se termina hasta que el pasivo, además de ser configurado, sea pagado por el responsable. Por eso tiene que haber un seguimiento de ese pasivo. De nada sirve, o de muy poco sirve, poder valorar un pasivo ambiental si no se le hace seguimiento para que para que finalmente eso se pueda pagar. Bueno, aquí hay algunos pantallazos del software mano, ya en acción. Esto es los informes que genera casi todos son informes en mapas, porque hablar de contabilidad ambiental sin el contexto del territorio, pues es como un absurdo, ¿no? Yo estuve pensando en muchas formas de informes, en muchas metáforas para generar informes, pero finalmente llegué a la conclusión de que el mejor informe que representa tanto los conflictos ecológicos distributivos, los impactos y las valoraciones de los pasivos plurales son informes relacionados con el territorio, con mapas. Aquí, por ejemplo, vemos un reporte en donde se está expresando un conflicto ecológico distributivo del cultivo de la caña de azúcar en el Valle Geográfico del Cauca. Entonces, mire que todo lo que está aquí marcado con verde es el Valle Geográfico del Cauca. Lo que está enmarcado en este polígono son los cultivos de caña que están incluso georreferenciados y también están georreferenciados. Eso es muy importante, la georreferenciación, la localización geográfica de cada uno de los puntos, ¿no? Dentro de las valoraciones y las representaciones. Aquí están cada uno de los ingenios azucareros que son responsables de los impactos ambientales. Entonces, aquí se expresa un conflicto ecológico distributivo y aquí hay un informe, resumen, de lo que podría ser un reporte de valoración ecológica de los impactos de la caña de azúcar en el municipio de Buga, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí está todo, aquí están las convenciones, que explica cada uno, que representa cada una de las fechas, que representa cada una de las convenciones, y en el software pues también está la interpretación que se le puede dar a este informe. Entonces mire que estos informes ya no son informes de cuentas. Los informes de contabilidad ambiental no pueden ser cuentas planas, porque tienen que son informes de representación. Entonces mire que esto está aquí dentro de la representación, dentro de este tercer icono. ¿Por qué está dentro de la representación? Porque es lo que ayuda a visualizar al tomador de decisión cuál es la realidad que se quiere representar. O sea, la realidad que se quiere representar aquí es la deuda ambiental, que es el daño que se ocasionó por el cultivo, por el monocultivo de la caña de azúcar en este caso. Entonces mire que aquí en este polígono verde se está representado el cultivo de la caña, los iconos en rojo son los impactos, cada símbolo representa un tipo de impacto, ¿cierto? Este que está azul representa una fuente de agua, por ejemplo es la laguna de Sonso, que es muy impactada aquí en esta región de Buga, por los cañaduzales. También ha sido impactado, por ejemplo, el aire por la contaminación por las quemas. Y uno de los principales responsables, eso también es algo importantísimo, determinar cuál es el principal responsable, ¿no? Cuando yo digo, no, los responsables son todos los ingenios, pues se dilata la responsabilidad y
a la final no paga nadie. Entonces, aquí se está diciendo en este informe que el responsable es el ingenio georreferenciado más cercano al lugar de los impactos. O sea que el ingenio Pichichi. El ingenio Pichichi, en teoría, es el que tendría que responder por estos impactos ecológicos que hay en este reporte. Valga decir que este solamente es el reporte de la valoración ecológica que da el software para el pasivo ambiental plural. Debe haber otros 2 informes, uno sociocultural y otro económico para las valoraciones. El económico, digamos que no utilicé mucho tiempo en él porque el económico ya sería muy similar pues a una cuenta normal que nosotros sacamos en la contabilidad financiera. Bueno, finalmente, ya para dar tiempo para las preguntas, hay una pregunta que quisiera contestar aquí al final. ¿Cómo aplicar el software Manu a nosotros los contadores públicos? Pues bueno, primero tenemos que ubicarnos que esto se hace dentro de un proceso de valoración de pasivos ambientales. Se aplica dentro de algo que se conoce como conflictos ecológicos distributivos. Conflicto ecológico distributivo, que es cuando una comunidad es afectada por una empresa y entonces, como su nombre lo dice, hay una tensión, ¿cierto? Y hay una relación de poder ahí en donde el más poderoso ejerce dominio injusto sobre el más débil. Eso es lo que se ve como un conflicto ecológico, ¿no? Y el más fuerte afecta negativamente al más débil. Entonces, eso es un conflicto ecológico distributivo. Para resolver esos conflictos ecológicos distributivos, hay algo que se llama justicia ambiental. O sea que a través del software se puede ayudar a resolver casos de justicia ambiental. O sea que el software Manu sería una herramienta para generar pruebas en contra de los responsables a favor de las comunidades afectadas, ¿ya? Y obviamente nosotros los contadores públicos podríamos actuar como peritos en ese proceso, ¿no?, de valoración. Ese sería nuestro papel. Y por lo tanto, eso no lo haríamos gratis. O si no quiere, lo hace gratis. Pero también, obviamente, podríamos cobrar por eso. Al igual que cobre un abogado en estos procesos. Eso tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Un abogado con un contador experto. Y los dos pueden cobrar honorarios en el caso. Cuando la demanda salga a favor de la comunidad, ahí también van a salir tanto los valores para pagarle al contador como para pagarle al abogado. Valga decir que estas demandas, desde el punto de vista pues, económico, podrían ser un buen negocio, viéndolo desde una perspectiva pues, profesional, netamente pues, más materialista, podría ser un buen negocio para los contadores públicos. Y sería también una herramienta, para que no se nos olvide para qué se hace eso, para que haya justicia en las comunidades afectadas. Aquí en estas comunidades hay unos dramas enormes. Yo me he recorrido todo el Valle del Cauca visitando estas comunidades, más que todo afectadas por los impactos ambientales generados por el cultivo de la caña de azúcar. Y hay una cantidad de personas que han sido afectadas con dramas que son muy sufridos, unos dramas que sinceramente la realidad supera la ficción, sinceramente. Hay incluso casos, por ejemplo, de niños afectados por el humo de las quemas, niños con enfermedades pulmonares y niños que han muerto, y madres también que han muerto por estos impactos. Personas que antes pescaban en los ríos, ya no pueden pescar. Antes se bañaban en los ríos, ya no pueden bañar. Personas que antes vivían en sus territorios y el cultivo de caña los ha desplazado y tuvieron que, incluso a veces, de manera forzada, tuvieron que salir de su territorio. O sea que hay problemas también de desplazamiento forzoso aquí, en estos casos, de los impactos socioambientales, ¿no? Por eso se llaman impactos socioambientales, porque lo ambiental también incluye los dramas sociales, o sea que
los problemas de desplazamiento y de violencia contra las comunidades cuando hay proyectos extractivos ambientales, también entran ahí en estos problemas. Entonces, mire que nosotros los contadores podríamos contribuir muchísimo para que a través de este sistema, a través de este método de valoración, para ayudar a hacer justicia ambiental, alejándonos un poco de la contabilidad financiera bajo NIF y acercándonos a otra aplicación de la contabilidad, que es la contabilidad ambiental. Recordemos, voy a dejar de entrar esta diapositiva, recordemos que la contabilidad es una ciencia social. La contabilidad no es una ciencia matemática ni nada por el estilo, es una ciencia social y a veces por estar metidos pues en nuestra dinámica empresarial corporativa y de ayudar a la empresa a maximizar sus dividendos, se nos olvida el verdadero propósito de la contabilidad, que es revelar la realidad de ese ente que está ahí, de esa organización. La realidad no solamente para el beneficio de la empresa, sino para el beneficio de todos, ¿no? Y no solamente para las empresas, sino para todo tipo de organizaciones. O sea que los entes territoriales, las comunidades también pueden llevar contabilidad, ¿ya? Y a nosotros los contadores se nos olvida eso, creemos que la contabilidad solamente es para empresas, ¿no? Es para todo tipo de organizaciones. O sea que los entes territoriales, por ejemplo, no son empresas, llevan contabilidad, ¿cierto? El Congreso de la República no es una empresa, lleva contabilidad. Las comunidades no son empresas y tienen que llevar contabilidad. Bueno, estimados compañeros, voy a llegar hasta aquí en mi exposición y voy a abrir espacio a las preguntas. Por aquí les pido que si quieren alcen sus micrófonos con confianza, pueden hacer la pregunta directamente o si no, también la pueden hacer por el chat, ¿ya? Entonces, bueno, el tiempo de ustedes yo creo que estoy controlando el tiempo también. Entonces, demos unos 15 minutos para las preguntas, son las 8:10. Entonces, vamos a empezar a esta ronda de preguntas. Cualquier persona está en libertad de alzar su micrófono y hacer su pregunta. Así que los escucho, las escucho a todas y todos. No todos a la vez. Profe, en el chat hay una pregunta. Bueno, en el chat hay una pregunta. Eduardo Benítez dice, ¿el Estado cómo interviene en estas mediciones? Esta pregunta es muy importante, ¿cierto? Cuando las comunidades no están en capacidad de valorar sus pasivos ambientales, de configurarlos, o de configurar sus cuentas por cobrar a las empresas para convertirlos en pasivos ambientales, el responsable directo es el Estado. El Estado tiene que valorar estos pasivos ambientales para cobrárselos a los responsables y entregarles las indemnizaciones o parte de esas deudas a las comunidades y otra parte para reparar los daños ambientales que se han hecho. O sea, el Estado juega un papel importantísimo porque las comunidades por lo general no tienen la capacidad de hacer eso. Depende pues del Estado para que se pueda agilizar estos procesos. En estos momentos en Colombia no hay una normatividad de pasivos ambientales. Hay un proyecto de ley que no ha prosperado, ¿cierto? Solamente está en proyecto. Ya ese proyecto lo han presentado varias veces, se ha caído, pero no hay una ley de pasivo ambiental. Muy seguramente ahora pues que entramos a una nueva era de gobierno que tiene una visión ecológica más amplia y más, digamos así, más amigable con el medio ambiente, muy seguramente vamos a entrar en el acuerdo de Escazú y esa ley de pasivos ambientales se va a volver una realidad y por lo tanto esto se va a dinamizar mucho más, ¿ya? Se van a necesitar más contadores públicos que ayuden en el proceso de valoración, porque van a comenzar a haber muchas demandas de personas que van a reclamar por esos impactos ambientales que han sido afectados. Profe, esas comunidades que han sido afectadas, por ejemplo, cuando hubo derrame de petróleo,
¿En qué quedan? ¿A quién demandan ellos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos a una compañera de Perú, Elida, que incluso ha sido testigo del último derrame de crudo en las costas peruanas, el litoral peruano, que fue un desastre natural enorme, ¿no? Por la multinacional Rexol. ¿Quién responde por eso? Pues el responsable es la empresa, ¿no? La empresa que contamina. ¿Y quién tiene que valorar eso? Pues las comunidades de pescadores, las comunidades que, que viven a las orillas del mar, pues no tienen la capacidad, ni en estos momentos hay grupos de profesionales debidamente capacitados para que puedan hacer esta valoración. Entonces, en últimas, ¿quién es el responsable de hacer las valoraciones? El Estado, ¿cierto? Pero esas valoraciones a veces ni se hacen, ¿cierto? O se hacen a unos valores irrisorios. Por ejemplo, la valoración que hizo el Estado de México por el derrame de la BP fue una cifra supremamente absurda. Fue valorado como por 11 millones de dólares nomás, mientras que el gobierno de los Estados Unidos valoró su pasivo ambiental como por 15.000 millones de dólares que tuvo que pagar la BP. El gobierno de México lo valoró por 11 millones, o sea, una cosa irrisoria. Y se dice que eso fue a puerta cerrada y que parte de ese dinero el presidente de turno en ese momento lo utilizó. Por aquí Elida, no sé si quería aportar a esa pregunta. Elida de Perú, que nos acompaña quizás muy cerca de este caso. Sí, profesor Esteban. De hecho, primero para felicitarlo y saludar el compartir de su tesis doctoral que usted está elaborando y también saludarlo de acá desde Perú a todos los participantes de esta importante reunión y decirles, cierto, la empresa Repsol dañó las costas peruanas acá en Perú y de hecho, bueno, acá en Perú se conformó toda una comisión para poder hacer el trabajo. Sin embargo, por la falta de conciencia ambiental que hay en las autoridades y quizás el desconocimiento, bueno, en estos momentos han determinado una deuda por parte de Repsol para poder resarcir, pero todavía esto, de acuerdo a lo que nos han informado, por ejemplo, esto todavía no ha sido provisionado contablemente, que debe tener esta empresa en sus estados contables. Entonces, sí, de hecho, nos parece muy importante la propuesta que usted realiza, estimado profesor Esteban Correa. Las felicitaciones a usted y a todo el equipo también que lo apoya y lo acompaña. Entonces, en ese sentido, estamos muy agradecidos y de hecho, para nosotros es muy importante este aporte, este trabajo de investigación que usted realiza y nos va a ayudar bastante también acá en Perú. Estamos muy agradecidas por ello. Muchas gracias, Elida, por tu intervención y también por tus palabras de apoyo. Bueno, por acá nuestra compañera Marta Lucía Quitián tiene levantada la mano de hace rato que habla. Por favor, Marta, si quieres hacer una intervención, lo puedes hacer ahora mismo. Bueno, por aquí, mientras Marta de pronto hace la intervención, por aquí dice, los pasivos ambientales, bueno, esto lo dice Elida, por acá hay otra persona que dice, ¿cuál es la función de la contabilidad ambiental? Bueno, esa pregunta es supremamente complicada. Incluso nosotros en la red de contabilidad ambiental nos vamos a reunir en Manizales el próximo mes para ayudar a responder esta pregunta. O sea, es una pregunta supremamente complicada porque hay muchas tendencias, hay muchos pensamientos. Unos profesionales piensan una cosa, otros profesionales piensan otra cosa. Algunos profesionales están por su formación y por sus quehaceres, están enfocados en la contabilidad financiera bajo nivel. Entonces, la visión de la contabilidad ambiental tiene una visión diferente. Y los que estamos de pronto enfocados más que todo en la justicia ambiental tenemos
una visión también diferente de qué es la contabilidad ambiental. Entonces, y hay otros compañeros que tienen una visión de pronto mucho más crítica y no comparten, por ejemplo, nada de lo que tiene que ver con valoraciones económicas y solamente conciben la contabilidad ambiental como valoraciones biofísicas y socioculturales. Entonces, hay un mar de opiniones en cuanto a cuál es la función de la contabilidad ambiental. Pero podríamos decir que la función básica, general, muy general, de la contabilidad ambiental es la representación de la realidad de una organización. Y esa realidad tiene que ver no solamente con su dimensión económica, sino con su dimensión social y su dimensión ecológica. ¿Listo? Bueno, aquí Marta. Ahora sí, qué pena, no sé qué pasaba, no me dejaba abrir el micrófono. Buenas noches, compañero. Esteban, es lo siguiente, el software que tú nos estás comentando dice que sirve para que se utilice el contador cuando sea perito contable. ¿Eso está validado de pronto con lo que exigen las pruebas periciales, la parte de judicial? O sea, que se puede utilizar este software, o sea, ¿está validado para ello? Pues bueno, Marta, este software, porque es un producto de una tesis doctoral, pues todavía tiene que pasar por un proceso de validación técnica de parte de la universidad, técnica y científica, y luego por un proceso legal de derechos de autor. Después de que pase ese proceso, yo pues lo voy a colocar, o ya está en una plataforma pues en internet, sino que pues no puedo dar la dirección todavía de acceso, porque todavía no ha pasado con estos dos requisitos. Una vez pase con esos dos requisitos, las personas se pueden autocapacitar porque voy a subir todos los manuales. Yo mismo estoy grabando los manuales de funcionamiento del software. Entonces las personas se pueden autoformar en el uso del software. Y luego de eso las personas lo pueden utilizar para hacer valoraciones. Obviamente que si este proceso es un proceso científico que está avalado a través de una tesis doctoral avalado pues por pares académicos, puede ser totalmente legal para ser utilizado tanto el método de valoración plural que estoy proponiendo en mi tesis, como la utilización del software para aplicar ese método. Por eso yo dije al comienzo que mi tesis aporta un poco más que la mayoría de las tesis, sin querer ser presumido, sino que yo quería hacer una tesis más aplicada, que no se quedara por allá en un artículo científico, ¿cierto?, en una revista, sino que las personas pudieran utilizar lo que yo investigaba. Y porque pues tengo la fortuna de saber programar, entonces yo dije, lo que voy a hacer un software con él para que la gente pueda aplicar lo que estoy proponiendo en mi tesis. Entonces, claro, Lucía, las personas, los peritos, pueden aplicar el método y ojalá lo apliquen, ¿cierto? Yo hoy prácticamente pues estoy dedicando mi vida a eso, mi vida a dar a conocer el método y poder ayudar a que las comunidades puedan beneficiarse de ese método y puedan cobrar los pasivos ambientales a los responsables. Esteban, ¿por qué te pregunto? Lo que pasa es que los contadores casi no se presentan en las convocatorias cuando se eligen peritos. Eso es como muy manipulado dentro de la parte judicial, y pues los que están conectados hoy los invito a que cuando haya convocatoria en sus regiones se presenten, y como les decía Esteban, eso día por día está mucho más valorado, por decirlo de alguna forma, utilizando los mismos términos de la conferencia. Y por ejemplo, personas expertas como Esteban, que hacen un software donde ha venido recopilando información relevante del entorno. Entonces la invitación, porque hay algunas firmas, por ejemplo aquí en el Tolima van a hacer un peritazgo en este tema ambiental y generalmente llaman firmas de fuera cuando hay contadores aquí excelentes con esa formación. Entonces la invitación, y me parece muy interesante, estaría muy interesada en participar en el diplomado que tú sugieres para que nos formemos en el manejo de estas herramientas de valoración de pasivos ambientales. Entonces,
Eso es un tema que desde Ricas tenemos que fortalecer y me encanta que dentro de la red hay compañeros y colegas de otras regiones y de otros países que enriquecen este estudio. Entonces, yo observando tu trabajo veo que es algo muy interesante y único, porque esa recopilación que tú haces tan juiciosa, en el sentido de que se puedan hacer esa valoración ambiental, no es fácil encontrarla en el medio, y también quiero dedicarme en mi vida a eso, y entonces estamos muy ansiosos de ese diplomado para poderlo tomar y poder aprender a utilizar esta herramienta. Esteban, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Bueno, aquí estoy copiando una dirección electrónica en donde todas las personas participantes pueden registrarse para recibir información en unas semanas más detallada de cómo utilizar el software. A todos los que se registren, voy a crearles cuentas de usuario temporales para que puedan entrar y cacharrear en el software y lo puedan probar. ¿Listo? Entonces, Profe Esteban, veo veo a ahí Juan Carlos de El Salvador levantando la manito. A ver si usted de pronto antes de terminar le da la palabra, porfa. Claro, claro, Juan Carlos, bien pueda. También está por aquí Robert Cumi, dice, es un tema novedoso, al menos en mi país, El Salvador. Claro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, buenas noches todos. Buenas noches, y bien pueda. Presentes, sí. Lo que pasa es que como hoy es cambio de estación, ¿verdad? Entonces es una de las noches, es una de las tardes más largas que ha tenido el planeta. Entonces, Esteban aquí, bueno, le saluda Juan Carlos Hernández de El Salvador. Felicitarlo por la temática, es un tema apasionante lo que es la contabilidad ambiental. Nosotros en la IC le denominamos la tridimensional, le llamamos nosotros, ¿verdad? La IC así le denomina. Y sí, en el caso de ustedes, Colombia, tienen la dicha que tienen buena extensión de patrimonio todavía ambiental que hay que cuidar, así como Brasil, el Perú también no se queda. Bueno, todo lo que es al Suramérica tienen la dicha de tener muy buenas zonas ambientales en las cuales pueden enfocar la contabilidad ambiental. Hoy bien, creo que la pregunta que le iba a formular ya se la formuló Marta Lucía. También Elida dio un aporte ya al asunto, porque la pregunta en sí era, en las comunidades, mejor dicho, nosotros le hablamos, yo en lo personal entiendo que una comunidad es, por ejemplo, pongámosle una comunidad indígena, pongámosle así, que está estructurada, organizada, e incluso está peleando porque no se le contaminen los mantos acuíferos, porque no haya tala de árboles, porque su flora y su fauna se proteja, en fin, hacen marchas, etcétera. Entonces, creo que en este tipo de organizaciones sí aplica lo que tú estás proponiendo, ¿no? Que es el uso del software en el cual podemos apoyar a esas comunidades para ver cuál es su activo que deben de cobrar como una indemnización hacia sus comunidades por el daño y perjuicio, incluso hasta el mismo Estado, se puede decir, porque el gobierno muchas veces autoriza que haya minerías, que haya explotación de tierras, etcétera. Entonces, al final, el mismo Estado es partícipe de la erosión y de la contaminación y de la migración, se puede decir, de todas estas culturas étnicas que han pasado muchos años allí en esas áreas, ¿verdad? Entonces, sí, ya diste respuesta a todas mis preguntas relativamente en todas las consultas que te formularon. Y sí, muy agradecido por esta charla. Es una de las charlas que a mí siempre me ha apasionado. Y lastimosamente en el país, aquí en mi país, El Salvador es muy chico, apenas 20,000 kilómetros.
de los cuales creo que tenemos nada más un 10% de vegetación, ya el resto está un poquito ya utilizado, ¿verdad? Por eso yo colocaba ahí en la parte de los comentarios que todos queremos que proteger el medio ambiente, pero el medio ambiente se debe de iniciar a proteger desde el núcleo familiar, porque los países no tienen políticas para control demográfico. Y todos sabemos que el que más daño le hace al ambiente, independientemente de qué área sea, es el ser humano, ¿verdad? Entonces, y abonado a ello, pues, los que más se reproducen son los que menos recursos económicos tienen, viven en zonas donde ni tecnología hay, en fin, es la de generar más pobrezas a través de la procreación. Entonces, si entre menos seres humanos sabemos, creo que el planeta se va a robustecer, se va a regenerar, pero hay que hacer una conciencia desde los pequeñitos para que sepan que traer hijos al mundo no es un regalo, sino que es un gran compromiso, tanto para la familia como para el mismo planeta, ¿verdad? Entonces, imaginémonos cuántos litros de agua requiere una persona para llegar a sus 18 años. ¿Cuánto alimento requiere esa persona para llegar a sus 18 años? Vestuario, cuánto recurso tuvo que implica elaborar una prenda de vestir, cuánta mano de obra está implícita en cada uno de los elementos que el ser humano utiliza para poder subsistir en el planeta, ¿verdad? Entonces, usualmente nosotros somos bien irresponsables, perdón que diga nosotros porque somos una población, le echamos la culpa a los desechos sólidos, a los plásticos, a las industrias que fabrican todo eso, pero sin esos tampoco podríamos obtener los recursos que necesitamos para sobrevivir, ¿verdad? En fin, hay que empezar por el origen, que es la procreación. Si sabemos controlar la procreación, creo que ya vamos por buen camino. Sí, Este es mi bueno, aporte, mi estimado gracias. Esteban. Un Muchas gusto. gracias, Juan Carlos, por el aporte. Bueno, Juan Carlos tocó un tema importante acerca de que los estados a veces son responsables también de los pasivos ambientales. Por lo tanto, cuando el estado es responsable del pasivo ambiental, no queda otra sino que la comunidad afectada sea la que valore el pasivo ambiental. Porque si contamina, por ejemplo, una empresa petrolera, aquí en Colombia, por ejemplo, todas las petroleras tienen que ver con el Estado, porque las del Estado les coincide las licencias ambientales, entonces la responsabilidad es compartida. Si esa responsabilidad es compartida, entonces el Estado no va a estar interesado en valorar el pasivo ambiental. O lo va a valorar muy bajito para no tener que pagar tanta plata, ¿cierto? Entonces, ahí el Estado tiene conflicto de interés y no podría valorar. ¿Quién lo tiene que valorar? La comunidad afectada. Ahora, la comunidad no solamente son comunidades indígenas y afro, no, la comunidad puede ser cualquier grupo de personas, humanos, que están unidas y que reciben en común el impacto ambiental. Entonces puede ser una comunidad de campesinos, puede ser una comunidad urbana, porque pues, en las ciudades también se generan impactos ambientales, ¿cierto? Entonces puede ser cualquier grupo humano de pobladores que puedan recibir ese impacto y estén interesados en demandar y reclamar su derecho para que sus derechos sean restituidos, ¿ya? Y para que el ambiente sea reparado o remediado. Bueno, estimados amigos, yo creo pues que ya hemos llegado al final de nuestra cita. Profe Esteban, recuerde su correo electrónico y el mío para que los interesados en el software y más detalles. Sí, ahí yo coloqué el formulario, por favor lo copian, porque cuando se cierre la reunión, una pregunta. no van a poder ver más
este formulario. ¿Listo? Entonces ahí... Profe, una pregunta. Sí, Gabriel, bien pueda. Listo, profe. Yo quisiera hacer varias o varios comentarios, pero no quiero dejar Disculpa, Gabriel, vamos a hacerlo muy corto porque ya... No, sí, es corto, tranquilo. Profe, lo primero que veo es que existe ya una metodología, ¿cierto? Dentro de su estudio que ustedes tienen o han desarrollado en su grupo de estudio, ¿ustedes ya tienen un inventario de demandas ambientales que haya en Colombia? Sí, claro. Hay un inventario grandísimo. Hay varios tipos de inventarios. Hay uno que se llama inventarios de conflictos ecológicos distributivos. Ahí yo más o menos tengo 120 conflictos ambientales distributivos. De la caña de azúcar, que es lo que yo trabajo, tengo un inventario de 60 conflictos ecológicos distributivos a lo largo del Valle Geográfico del Río Cauca, que compromete 4 departamentos. Entonces, claro, hay un inventario tanto de conflictos ecológicos distributivos como de pasivos ambientales potenciales, porque no podríamos hablar pues de pasivos ambientales configurados, porque cada caso de esos hay que entrar a configurar el pasivo ambiental y eso es una labor muy dispendiosa, ¿no? Entonces, Listo, profe. la idea es inventariar los pasivos ambientales potenciales para poder trabajar en ellos y poder materializarlos, configurarlos. Profe, le voy a leer una serie de preguntas y usted después mirará si las responde. Usted ha presentado ese trabajo a la Contraloría General de la Nación y a la Contabilidad Nacional. Sería ustedes ya tienen una tesis, tienen un poco escrito. Han pensado una de las formas de sacar una NIT que se llame pasivos ambientales como complemento al pasivo contingente y presentarle al Consejo Técnico de la Contaduría. Vale la pena decir que el presidente tocó el tema. En el discurso de Petro tocó el presidente electo presentó el tema y para eso sí se necesita una metodología, para poderse sentar con el gringo a hablar de esos términos, habría que presentar una metodología. Y la otra sería, muy bien lo del software, pero yo lo veo complicado. Estamos en la etapa, no sé si ustedes habrán trabajado mucho más, en hacer conciencia, al menos a los contadores, pero la metodología es interesante, de sacar un libro, porque es que uno busca un libro de ese tema y no lo consigue. Gracias. Bueno, muy bien. Sí, claro, porque es una tesis doctoral, obviamente que estos temas no los conoce la mayoría de las personas. Básicamente son temas nuevos, ¿no? O sea, solamente lo conoce el investigador y los que yo estoy invitando a estos foros y los que lean los artículos que he publicado. Yo ya publiqué un artículo que lo voy a compartir con Janet en el grupo de investigación CAEL, que es el del grupo de investigación de altos estudios legislativos que tiene Colombia, es la base de datos científicas que tiene el Congreso de la República para tomar de ahí bases teóricas para configurar las leyes. Precisamente este artículo se llama Valoración Plural de Pasivos Ambientales. Entonces, muy seguramente, cuando generen una ley de pasivos ambientales, van a buscar mi artículo en donde expongo la metodología y ahí lo van a tomar. Obviamente que para que eso pase hay que hacer lobby, ¿no? En Colombia y en toda parte del mundo hay que hacer lobby en el sentido de que hay que acercarse a un político y decirle, aquí tengo este artículo para que lo mire, porque ahí se mueven muchos intereses. Pero bueno, eso sí se ha pensado, claro que sí. Bueno, queridos amigos, vamos a llegar al final de esta reunión. Muchas gracias por su participación. Por favor, copien el link para que se registren. Recuerden que si se registran, ya incluso hay bastantes personas registradas, 28 personas se han registrado, muy bien. Entonces, todas las personas que registren en las próximas semanas, voy a enviarles información para que ustedes mismos comiencen a capacitarse con los videos, comiencen a entrar al software y sean los primeros usuarios de él y podamos crear una comunidad para que comencemos a pulirlo y comencemos a trabajar con él, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo mucho ánimo, mucha esperanza en el software
como dice Gabriel, es una cosa difícil, pero pues si nosotros nos llenamos de pesimismo y decir que todo es difícil, pues nunca hacemos nada. Todo es difícil hasta que alguien comienza a hacerlo y lo va a conocer, y entonces ya cuando lo conocen, ya a todo el mundo le va a parecer fácil. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final. Muchas gracias por su grata compañía. Por favor, llenen el formulario para permanecer en contacto y poder ayudar a que este proceso de colaboración conjunta para formar el software se lleve a cabo. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Janet, también por tu ayuda en la reunión.